El 23 de marzo de 2025, a las 6:42 de la mañana hora de Beirut, el barrio de Dahieh despertó con el sonido de 4 explosiones consecutivas. No eran fuegos artificiales, no era un accidente industrial, eran bombas guiadas de fabricación estadounidense, lanzadas desde cazas F-35 israelíes que habían cruzado el espacio aéreo libanés sin ningún tipo de advertencia. En menos de 90 segundos, 3 edificios residenciales quedaron reducidos a escombros. Debajo de esos escombros había 254 personas, hombres, mujeres, niños, familias enteras borradas del mapa antes de que el café de la mañana estuviera listo. Pero eso no es lo que hace esta historia diferente. Lo que la hace diferente es lo que estaba ocurriendo exactamente al mismo tiempo, a 2000 kilómetros de distancia. En Ginebra, Suiza, diplomáticos estadounidenses e iraníes se estrechaban las manos frente a las cámaras. Después de meses de negociaciones secretas, Washington y Teherán acababan de firmar un acuerdo preliminar para limitar el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento parcial de sanciones. El presidente de Estados Unidos lo llamó un paso histórico hacia la paz en Oriente Medio. Los titulares de todos los periódicos del mundo mostraban la misma imagen: sonrisas, apretones de manos, banderas cruzadas, paz. Y mientras el mundo miraba hacia Ginebra, Beirut ardía. La pregunta que nadie en los grandes medios se atrevió a hacer es brutal pero necesaria. ¿Sabía Estados Unidos que Israel iba a bombardear Líbano mientras ellos firmaban la paz con Irán? Y si lo sabían, ¿por qué no lo impidieron? Y si no lo sabían, ¿qué dice eso sobre el control real que Washington tiene sobre su principal aliado en la región? Para entender cómo llegamos a esta mañana de marzo, necesitamos retroceder exactamente 11 meses. En abril de 2024, Irán lanzó su primera ofensiva directa contra territorio israelí. Más de 300 drones y misiles balísticos cruzaron el cielo del Medio Oriente, en lo que Teherán llamó Operación Promesa Verdadera. Israel interceptó el 99% de los proyectiles con ayuda directa de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Jordania. Fue una demostración de fuerza defensiva impresionante, pero también fue una demostración de algo más peligroso, que Irán estaba dispuesto a escalar directamente, sin usar intermediarios, sin esconderse detrás de Hezbollah o Hamas. Ese momento cambió el cálculo estratégico de todas las partes involucradas. Washington entendió que si no negociaba directamente con Teherán, la próxima vez los misiles podrían ser nucleares. Israel entendió que si Irán conseguía un acuerdo con Estados Unidos, perdería el argumento principal para sus operaciones preventivas, la amenaza existencial iraní. Y Hezbollah, el grupo armado libanés financiado y entrenado por Irán, entendió que estaba a punto de quedarse sin su principal protector diplomático. Durante los meses siguientes, mientras las negociaciones secretas entre Washington y Teherán avanzaban en hoteles discretos de Omán y Suiza, Israel intensificó sus operaciones en Líbano de una manera que los analistas describieron como sin precedentes desde 2006. Entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, la Fuerza Aérea Israelí ejecutó más de 400 ataques aéreos sobre territorio libanés. Oficialmente, todos dirigidos contra infraestructura de Hezbollah. Oficialmente, todos quirúrgicos. Oficialmente, todos justificados por inteligencia que demostraba amenazas inminentes contra Israel. Pero los números cuentan una historia diferente. De las más de 1.200 personas que murieron en esos ataques entre septiembre y marzo, según el Ministerio de Salud libanés, aproximadamente el 40% eran civiles sin ninguna afiliación confirmada con Hezbollah, familias en edificios residenciales, comerciantes en mercados, estudiantes en universidades cercanas a objetivos militares. El concepto de daño colateral se estiró hasta volverse irreconocible. Y aquí es donde la línea temporal se vuelve escalofriante. Los documentos filtrados por un medio de comunicación europeo en abril de 2025 revelan que el equipo negociador estadounidense en Ginebra recibió al menos 3 informes de inteligencia entre el 15 y el 22 de marzo, advirtiendo que Israel estaba preparando una operación de gran escala en el sur de Beirut. Los informes provenían de fuentes de señales interceptadas por la NSA y de inteligencia humana compartida por servicios aliados. 3 informes en 7 días. No era ambigüedad. No era un rumor, era información concreta con coordenadas y fechas aproximadas. La pregunta que los documentos no responden es qué hizo Washington con esa información. Lo que sí sabemos es lo que no hicieron. No pidieron a Israel que pospusiera la operación, no emitieron ninguna advertencia pública, no contactaron al gobierno libanés, no retrasaron la firma del acuerdo, procedieron exactamente como si los bombardeos no fueran a ocurrir.
Y cuando ocurrieron, la reacción oficial de la Casa Blanca fue un comunicado de 4 líneas expresando preocupación por las víctimas civiles y reafirmando el derecho de Israel a la autodefensa. 4 líneas, 254 personas. Ahora bien, para ser justos con la complejidad de la situación, necesitamos entender por qué Israel eligió ese momento exacto para actuar, y la respuesta tiene una lógica militar fría pero coherente. El acuerdo con Irán incluía una cláusula que Washington había mantenido en secreto durante las negociaciones, un compromiso implícito de presionar a Israel para reducir sus operaciones en Líbano como gesto de buena voluntad hacia Teherán. Irán había puesto como condición que cualquier acuerdo nuclear debía incluir garantías sobre la seguridad de sus aliados regionales, especialmente Hezbollah. No era una condición escrita en el documento final, pero sí era un entendimiento verbal entre los negociadores. Israel lo sabía. Sus servicios de inteligencia habían penetrado las comunicaciones del equipo negociador iraní y conocían los términos exactos de lo que se estaba discutiendo. Y la conclusión del Gabinete de Seguridad israelí fue clara. Una vez firmado el acuerdo, la ventana para operar con libertad en Líbano se cerraría. Estados Unidos no podría permitir que Israel bombardeara al principal aliado de un país con el que acababa de firmar la paz. Así que Israel actuó antes de que la ventana se cerrara. El bombardeo de Dahiyeh no fue un acto impulsivo. Fue el resultado de semanas de planificación deliberada, diseñado para ejecutarse exactamente en el momento en que la atención mundial estaba enfocada en Ginebra. Mientras las cámaras filmaban apretones de manos, los F-35 despegaban de la base de Nevatim en el desierto del Negev. Esta simultaneidad no es accidental, es estrategia. Hay un concepto en teoría de juegos que los estrategas militares israelíes conocen bien. Se llama acción bajo cobertura de ruido. Ejecutas tu movimiento más agresivo en el momento exacto en que la atención de tu audiencia y la de tu aliado principal está ocupada con otra cosa. El ruido mediático de la firma del acuerdo garantizaba que los bombardeos en Beirut recibirían una fracción de la cobertura que habrían recibido en cualquier otro día, y funcionó. Durante las primeras 12 horas después del ataque, los principales medios estadounidenses dedicaron menos del 8% de su cobertura a los bombardeos y más del 70% al acuerdo con Irán. 254 personas murieron en un punto ciego mediático. Pero la historia no termina aquí, porque la reacción de Irán al enterarse de los bombardeos mientras su delegación celebraba el acuerdo fue exactamente lo que nadie esperaba. Teherán no canceló el acuerdo, no amenazó con represalias, no movilizó fuerzas. El líder supremo emitió un comunicado condenando los ataques y expresando solidaridad con el pueblo libanés, pero no retiró su firma del documento. La razón es reveladora. Irán necesitaba ese acuerdo más de lo que necesitaba defender a Hezbollah en ese momento específico. La economía iraní llevaba años estrangulada por las sanciones. La inflación superaba el 40%. El descontento interno amenazaba la estabilidad del régimen. Para los clérigos en Teherán, 254 muertos en Beirut eran un precio que otros pagaban por la supervivencia del régimen iraní. Y eso es quizás lo más perturbador de toda esta historia, que para cada actor involucrado, los muertos de Dahiyeh fueron un cálculo aceptable. Para Israel, fueron el costo de cerrar una ventana operativa antes de que se cerrara por la diplomacia. Para Estados Unidos, fueron el precio de no confrontar a su aliado en un momento diplomáticamente sensible. Para Irán, fueron el sacrificio necesario para obtener alivio económico. Para Hezbollah, fueron mártires que reforzarían su narrativa de resistencia. Para el gobierno libanés, fueron otra tragedia en una lista interminable de tragedias que nadie tiene poder para detener. Cada uno de estos actores tenía una razón racional para permitir que esas 254 personas murieran, y eso es exactamente lo que hace que la geopolítica del Medio Oriente sea tan profundamente inhumana. No son errores, no son accidentes, son decisiones tomadas por personas que conocen las consecuencias y proceden de todos modos. Hay un detalle final que merece atención. Entre los escombros de Dahiyeh, los equipos de rescate encontraron el cuerpo de una niña de 7 años llamada Nour. Su nombre en árabe significa luz. Nour no era miembro de Hezbollah, no representaba una amenaza para Israel, no era parte de ninguna negociación en Ginebra, no aparecía en ningún informe de inteligencia. Era una niña que iba a empezar segundo grado ese lunes. Mientras los diplomáticos firmaban la paz a 2000 kilómetros de distancia, Nour estaba durmiendo en su cama. Nunca despertó.
Y eso nos lleva a la pregunta más incómoda de todas, la que ningún medio de comunicación se atreve a formular porque no tiene respuesta satisfactoria para ningún bando. Si la paz con Irán requería que alguien mirara hacia otro lado mientras Beirut era bombardeada, ¿es realmente paz? ¿O es simplemente la redistribución del sufrimiento hacia quienes tienen menos poder para protestar? Los libros de historia recordarán el 23 de marzo de 2025 como el día en que Estados Unidos e Irán firmaron un acuerdo histórico. Los titulares dirán paz. Las fotografías mostrarán sonrisas. Pero 254 familias en Líbano recordarán ese día por una razón completamente diferente. Y el mundo, como siempre, eligió qué historia contar. Si este tipo de análisis que nadie más se atreve a hacer es lo que buscas, suscríbete al canal. Aquí no repetimos los titulares. Aquí hacemos las preguntas que los titulares intentan evitar. Dale like si crees que esta historia merece ser contada y déjame en los comentarios tu opinión. ¿Sabía Washington lo que iba a pasar? Nos vemos en el próximo video.